Hoy he titulado esta enseñanza Naturalmente Imperfectos, y para eso quiero compartirles una imagen. Resulta que hace unos años, como es de costumbre, me fui con mi esposa a hacer mercado, y en el supermercado había la siguiente imagen. Esa imagen que están viendo ahí tenía un texto, y recuerdo que yo tan pronto vi la imagen, tomé la foto porque sabía que Dios me estaba hablando, pero estaba haciendo mercado, entonces tomé la foto y luego en casa me puse a meditar en aquella foto y en lo que decía, y con un poco de creatividad cambié un par de palabras y escribí lo que sentía que Dios me quería transmitir. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero Dios no solo se encuentra en la Biblia, o en la iglesia, o en estas reuniones. Dios también se encuentra en los supermercados, en el trabajo, en el gimnasio, en el parque, en todo lado. Entonces, tomé este texto y escribí: los hijos de Dios son naturalmente imperfectos. No son del todo perfectos, pero ellos ofrecen la frescura y el sabor que el mundo busca, y esto tiene un valor excepcional. Y así es como Dios nos ama, naturalmente imperfectos. La verdad es que somos imperfectos según un estándar del mundo. Ese estándar que te dice constantemente que eres exitoso si tienes casa, carro y beca. Aquí hago la aclaración, que lo malo no es querer la casa, el carro y la beca, o trabajar por ello. Lo incorrecto es tenerlo como estándar de éxito, o como el calibrador de nuestra felicidad, y el medio para sentirnos aceptos o aceptados, para encajar. Y claro, cuando no conocemos a Cristo, cuando no nos creemos aceptados por Cristo, entonces buscamos aceptación del mundo basado en lo que el mundo demanda. Y ahí comienza la carrera de la vida de este mundo, el deseo de perfección por satisfacer las cosas del mundo. Y eso se ha permeado un poco en la cultura de la iglesia, ¿sabían? Porque muchas veces deseamos satisfacer a los líderes, al pastor, al hermano de la fe, por encima de buscar satisfacer a Dios. Y cuando intentamos satisfacer a alguien por encima de buscar agradar a Dios, solo vamos a tener frustración. Porque aquellos que son iguales a nosotros, que nosotros sabemos muy bien que somos como un barril sin fondo, ¿no? Esperamos a veces más de lo que podemos dar. En cambio, cuando yo busco agradar a Dios, dando lo mejor de mí a los otros, por más que la otra persona no se sienta que le hemos dado lo suficiente, Dios nos está diciendo: bien hecho, sigue así, que de la otra persona me encargo yo. Y ahí va un consejo para el esposo, la esposa: tú encárgate de dar lo mejor de ti a tu pareja buscando satisfacer a Dios. Que Dios se encargará de abrir los ojos al cabezón de tu esposo o a la mujer que te ha dado por esposa. ¿Ok? El apóstol Pablo nos muestra que él buscaba agradar a los hombres en un principio, pero cuando abrió su corazón a su naturaleza imperfecta, dejó que Dios obrara allí. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice: como han visto, no estoy tratando de ganármelos ni de ni quedar bien con ustedes. Al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces fíjense que antes de conocer a Jesús, Pablo dice que si todavía buscara agradar a los hombres, él buscaba en un principio agradar a los hombres, pero si él siguiera en la misma manera, no podría ser llamado siervo de Cristo. En otras palabras, tú y yo, como siervos de Cristo, no deberíamos estar buscando la aprobación de los demás. Es más, te vas a encontrar en la vida frecuentemente que cuando comienzas a buscar la aprobación de Dios, las personas no te van a aprobar a ti. Entonces, lo primero que quiero dejarte hoy es que tienes que reconocer tu naturaleza imperfecta y dejar que Jesús
te perfeccione. Debes reconocer que eres naturalmente imperfecto. Y con que tengas eso claro, empiezas a sentir paz. Porque el afán de satisfacer a otros, eso es lo que hace. Te roba la paz. En cambio, el afán y la diligencia por satisfacer a Dios te llena de gozo. Cuando tú no eres naturalmente imperfecto, es porque eres perfectamente modificado. Si se fijan en esa imagen que les mostré, es una manzana que para el estándar de la industria es imperfecta. ¿Por qué? Porque no tiene el tamaño perfecto, no tiene la forma perfecta, no tiene el color perfecto y tampoco tiene el brillo o el maquillaje perfecto. ¿No les suena esto conocido? ¿No suena muy parecido a lo que el mundo demanda de nosotros? ¿Una vida perfecta? Nos venden siempre que la mujer perfecta debe tener la estatura y la forma perfecta. ¿No es así? Debes tener el trabajo perfecto. Debes tener tus redes sociales perfectas, llenas de imágenes que vendan, que muestren lo perfecto de ti. Y lo imperfecto no sale a la luz. Esto es lo que demanda la industria del mundo. Pero en la iglesia de Cristo no es así. Porque la iglesia debe ser el lugar de acogida de los naturalmente imperfectos, donde amamos las particularidades de cada uno de nosotros, donde nuestras debilidades se hacen visibles y quedamos vulnerables para que el amor de Dios se perfeccione ahí. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 10 dicen: en 3 ocasiones distintas, hablando el apóstol Pablo, dice, le supliqué al Señor que me la quitara. Estaba hablando del aguijón de la carne. Algunos teólogos dicen que era un tema de enfermedad. La película del apóstol de Jesucristo muestran otra cosa. Pero aquí el punto es que versículo 9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y así que ahora me alegra, imagínense esto, me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra de Dios nos muestra cómo es que obra el poder de Dios, porque es a través de nuestras debilidades que el poder de Dios se puede manifestar. Fíjense cuando Dios llamó a Moisés. En ningún lado parece que Dios llamó a Moisés por su perfección. Había cometido un par de pecadillos, si se acuerdan, y no tenía ciertas habilidades que para el mundo eran necesarias para dar a conocer las palabras de Dios. Pero pues Dios usó al que era corto de habla para manifestar las ordenanzas del Señor, para manifestar el poder de Dios. Ustedes conocen la historia cuando Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo y te escogí para que les llevara a la libertad. Y Moisés comienza a dar excusas basado en ¿qué? En sus imperfecciones. Y Dios comienza a responderle desde su perfección. Mientras que Moisés daba excusas de su posición imperfecta, Dios quería usarlo desde su perfecta voluntad, con su perfecta palabra. Por medio de la debilidad de Moisés, el poder de Dios se manifestó a toda una nación. Esto es ser naturalmente imperfecto. ¿Será que nosotros también buscamos las excusas perfectas para nuestra naturaleza imperfecta? Lo otro es ser perfectamente modificado. Y para esto quiero dar un ejemplo. Los hombres, por favor, que estuvieron en la reunión de hombres, aguanten, porque ya lo escucharon, ¿ok? Para esto quiero entonces dar el siguiente ejemplo. Resulta que a mí me encantan las uvas. Son las uvas, en Colombia se llaman uvas chilenas, porque son las uvas de un tamaño grande, son jugosas, y tienen pepas por dentro. Entonces para mí la habilidad en Colombia era comer uvas.
Yo me sentaba a comer uvas y era mi plan porque comía uvas y escupía pepas. Comía uvas y escupía pepas. Y resulta que en este país, cuando las encontramos, yo vi esas uvas y dije, no, por fin, qué delicia. Yo me puse súper contento al principio, no me importaba el precio porque aquí todo es caro la comida, entonces no me importaba con tal de comer esas uvas. Y mucho mejor porque ahí el letrerito decía sin pepas y yo dije, no, mejor aún, porque ya no tengo que ponerme a comer y escupir pepas, sino simplemente a disfrutar la uva. Y pues no me sabían igual, pero bueno, eso a nada eran uvas sin pepas. Pero tiempo después, investigando un poco, nos enteramos que estas uvas son modificadas genéticamente para que no tenga pepas. Y ahí obviamente dejó de ser llamativa para mí. A pesar de que por fuera era igual, yo ya sé que son las mismas. Porque su tamaño es perfecto, porque su color es perfecto y su sabor no tan perfecto, pero al saber que han sido manipuladas, ya para mí dejaron de ser mi fruta favorita. Porque una fruta sin semilla no es buen fruto, lo mismo que para nosotros. Una vida sin la semilla dentro de Cristo no vamos a dar un buen fruto. Y quizás en nuestra vida pues estemos así, aparentando por fuera algo que no tenemos por dentro. Yo me pregunto cómo podrá dar fruto esa uva sin la semilla que lleva adentro. ¿Y cómo podrá un cristiano dar fruto sin la semilla de la palabra que debe ir adentro? ¿Será que en lugar de ser naturalmente imperfectos somos como estas uvas que somos perfectamente modificados? Recuerda, para comenzar hay que reconocer la naturaleza imperfecta y dejar que Jesús nos perfeccione. Ahora, ¿qué es ser naturalmente imperfecto? Punto 2. Es una persona auténtica. Una persona auténtica. Miren, nosotros estamos llamados a ser auténticos, no a ser una copia más. ¿Qué es ser auténtico? Dice el diccionario que es realmente lo que parece o dice que es. Otra definición dice que es consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Cuando se trata de obras de arte, por ejemplo, las obras de arte son apreciadas y tienen un alto valor porque son únicas. En cambio, cuando son copias, tienen poco valor y abundan por todo lado. La palabra de Dios dice en Efesios 2:10 que nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, lo que está diciendo aquí es que nosotros éramos copias baratas, pero ahora somos obras maestras. ¿Por qué? Porque hemos nacido en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos únicos, con un alto valor para Dios. Entonces, ¿para qué desgastarnos tratando de ser una copia más de otro? El ser copia es una tendencia de todo ser humano, donde tratamos de usar máscaras para vernos bien. Y existen muchos motivos de por qué lo hacemos, por conceptos equivocados, como por ejemplo el creer que nuestro valor está por lo que mostramos, o nuestras capacidades, o creer que nuestro valor está por lo que tenemos materialmente o talentos, o creer que nuestro valor está en lo que somos profesionalmente, intelecto, posición. También puede ser por vergüenza. Nos da pena mostrar nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, entonces usamos máscaras. Copiamos la imagen de otro que no somos nosotros para mostrar algo diferente. Miren, las copias no tienen gracia. Nunca es igual un libro nuevo a color, con papel suave, es agradable de leer, dan ganas de leerlo. Pero ¿qué pasa con las fotocopias? Y yo creo que a muchos les tocó como a mí en algunos momentos. Estudiar con fotocopias. ¿No les parecían aburridas? Eran hojas, no tenían color, salían torcidas a veces, se ven como que cero agradables. Así somos nosotros tratando de encajar, somos como fotocopias.
imágenes, ideas, conceptos, proyectos, palabras, modas copiadas, despreciando e ignorando, o más bien menospreciando la grandeza de Dios al hacernos únicos, con propósito y dones a desarrollar. Queremos vivir con la luz del reflejo, pero no con esa luz propia que al ser hijo de Dios vino a morar en nosotros. Siempre, pues uno diría, no, pues siempre que el vecino prenda la luz me ahorra dinero, tiempo, esfuerzo, pero nunca se podrá comparar con tener su propio bombillo en casa, ¿no creen? Algo así es como cuando uno empieza, decimos en Colombia, a goterear, a robar internet, el wifi. Siempre estamos buscando el wifi y nos toca hacer maromas para copiarnos de la clave del wifi por no tener nuestra propia red, nuestra propia línea. En la Biblia Dios nos muestra la diferencia entre alguien auténtico, o sea, que es naturalmente imperfecto, y alguien que busca mantener una imagen falsa, incluso delante de Dios. En Lucas 7:36 en adelante, narra de los momentos más trascendentes para alguien que anhela ser naturalmente imperfecto, en las manos del Dios perfecto. Y para esto necesito que ustedes me ayuden con su imaginación, porque les voy a parafrasear lo que pasó allí. Les voy a contar la historia, para que ustedes se la van imaginando y se van a llevar toda la escena completa. ¿Listo? Jesús es invitado a la casa de un hombre. Aquel distinguido hombre, llamado Simón, un hombre fariseo que por su cultura buscaba mantener siempre una buena imagen delante de todos. Y al ver a Jesús, un hombre de milagros, un profeta de influencia, un hombre que estaba siendo famoso por todos los lugares a donde iba, Simón, el Fari, yo lo llamé así, el Fari de fariseo, el Fari, le rogó a Jesús que entrara a su casa para comer con él y Jesús aceptó la invitación. Estaban allí sentados, todos en la mesa, bien organizadito todo, gente importante de la ciudad sentada en la misma mesa, y este hombre Simón, orgulloso porque estaba impresionando tanto al Jesús, al famoso profeta, como a los demás invitados. De repente, sin ser invitada, miren lo que pasó, sin pedir permiso para entrar, llega una mujer, también reconocida en aquella ciudad y no precisamente por mantener su imagen de pudor, de integridad y de respeto. Ella, que en ese momento se le reconocía como Doña Peca, porque ahí ustedes van a ver en la escritura que era pecadora, así la titulaban, la pecadora. Entonces Doña Peca, imagínense esta mujer entrando en esta casa de alguien que se cuidaba muy bien por aparentar y dar la mejor imagen a los que invitaba a casa. En el versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, Doña Peca, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, el Fari, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren, llegó con un frasco de perfume de alabastro. Aquí quiero explicarles este pequeño detalle. Porque esos pequeños detalles tienen un gran significado. El frasco de perfume de alabastro costaba lo que representa un salario mínimo de un año. Es decir, el costo de ese perfume, al venderlo, podría vivir un año sin trabajar Doña Peca. Entonces, esta mujer, estoy seguro, que su llegada a la casa de Simón causó un silencio incómodo. Imagínense, todos están hablando, compartiendo, riendo y cuando ¡pum! Entra Doña Peca y todo el mundo empieza a callarse poco a poco. Y al ver su entrada todos empezaron a callarse hasta que llegó el silencio total. Y a ver esta mujer que se dirigía hacia Jesús, el invitado especial de Simón, yo no me imagino lo que pensó Simón. Yo me imagino la incomodidad de él. Y diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Porque se me metió a la casa Doña Peca y justo se fue a coquetearle a Jesús, este hombre que es puro, no tiene apariencias, sino que pues es puro por su testimonio. ¿Qué voy a hacer? Y el silencio, después de un rato, se rompe. Se rompe cuando esta mujer se postra a los pies de Jesús y comienza a llorar, con un llanto incontrolable.
Y entre el llanto de esta mujer también salían palabras de susurro de su alma que solo podía escuchar ella y Jesús. Mientras lloraba, derramaba aquello de muy alto valor para ella, ese perfume que le permitía dejar de pecar por un año, eso que seguramente ella estaba guardando para el momento en que sus clientes ya no la contrataran más, porque su belleza iba a acabar en algún momento. Luego, ese lugar se comenzó otra vez a llenar de voces, pero voces de murmuración, incluso las de los discípulos que estaban con Jesús criticando a aquella mujer. Y en medio de ese momento salió de Simón, escuchen bien, un pensamiento que revelaría lo que había en su corazón. Y Jesús, que conoce lo que pensamos, le respondió a sus pensamientos. Y quiero que leamos del versículo 39 en adelante, dice: Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro, ¿en qué te puedo atender? Y le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le contesta: rectamente has juzgado, Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le dijo a ella: perdón, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a murmurar, a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A partir de ese momento, el nombre de Doña Peca cambió, porque dejó de ser la reconocida pecadora por la inolvidable perdonada, la redimida, la amada, la discípula y usada poderosamente por Dios. Sobre esta mujer, naturalmente imperfecta, quedó registrado su acto de valentía para que se cumpla hoy lo que dice la Escritura en Mateo 26:13. Mateo 26:13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, el que están escuchando hoy, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Pasó de ser Doña Peca a la inolvidable. Esta mujer fue auténtica. El ser auténtico, ¿sabían que tiene un costo? Que solo los que comprenden esta verdad están dispuestos a pagar. Ahora, ¿alguien auténtico? ¿Quién es? Alguien auténtico reconoce su debilidad, su pecado, su vergüenza y su vulnerabilidad. Alguien auténtico no le importa lo que los otros piensen cuando descubren sus debilidades, y más bien permite que vean cómo la obra de Jesús puede transformar su vida. Alguien auténtico es alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por agradar a Dios, porque reconoce quién es Dios y quién es Él. ¿Quién es esa persona? Alguien auténtico no juzga, porque sabe muy bien que tanto él como los otros son naturalmente imperfectos, y lo que otros viven también le puede pasar a uno. Mi esposa esta semana me compartió un mensaje de Marcos Witt que decía: lo que decimos de otros dice más sobre nosotros que de los demás. Wow. Y es esto
lo que le pasó a Simón el Fari, porque él no dejó de ser el Fari, ¿sabían? Sus pensamientos de juicio sobre aquella mujer auténtica estaban hablando más de él que de ella, porque ella amaba mucho y por eso se le perdonó mucho. En cambio, Simón, el fariseo, reveló lo poco que amaba porque juzgó mucho. Entonces, haz un autoanálisis de autenticidad. Pregúntate esto. ¿Estás tratando de aparentar algo que no eres? ¿A quién quieres impresionar? ¿Estás juzgando a otros porque no tienen lo que tú aparentas? Ahora, otra característica de una persona auténtica es que reconoce que necesita de Dios. Cuando no eres auténtico, estás sacando a Dios de la escena de tu vida, porque no estás reconociendo tu debilidad o simplemente la estás cubriendo con una máscara de perfección. El auténtico reconoce que necesita también de otros. Necesita de Dios y necesita de otros. Reconoce que sus luchas las puede compartir con otros para que lo ayuden a salir adelante. Porque cuando no lo compartes, estás tratando de mantener esa imagen que no eres. Esto no es para que tus intimidades se las cuentes al primero que venga a tu vida, sino que sea alguien de autoridad espiritual que pueda ayudarte y apoyarte. No como me pasó a mí hace un tiempo, que saqué mis intimidades matrimoniales y la compartí con una doña Peca y casi se acaba todo. Entonces, cuando te muestras auténtico, permites que otros sean auténticos contigo, porque muestras a otros que somos tan vulnerables como ellos lo son y generas una cultura de autenticidad y transparencia. No todo el tiempo andas en victoria. Porque pues así me dice alguien con el que hablo y le pregunto que cómo va y me responde bien, en victoria. Cuando me responde eso yo ya quedo como sin palabras, se me corta la comunicación porque sé muy bien que está pasando por momentos difíciles. Aunque se trata de llamar las cosas que no son como si fuesen, también se trata de abrir el corazón para recibir consuelo y ánimo de los hermanos de la fe. Y por último, una persona naturalmente imperfecta, manifiesta el poder de Dios. Pablo, quien predicaba la palabra de Dios de una manera para impactar tantas vidas, levantar iglesias por todo lado, dejaba ver lo naturalmente imperfecto que era. Y eso mismo era lo que permitía que el poder de Dios se manifestara en él. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 y 5 dice: Pablo hablando les dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Él mostró sus debilidades, él mostró su temor y su temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros somos naturalmente imperfectos delante de otros, al mostrar nuestras debilidades y el poder de Dios obra en nosotros, haremos que la fe de otros aumente. Porque vamos a mostrarles que no somos perfectos, pero Jesús obra en nosotros y nos perfecciona. Resulta que yo he venido teniendo luchas, como cada uno de ustedes. Luchas emocionales, la cual me han llevado a tener cambios no para bien, sino todo lo contrario, que me han llevado como los cangrejos, para atrás. Y esto ha ocurrido sin darme cuenta, porque han sido circunstancias que han venido golpeando poco a poco mi vida, y al no darles importancia, o algunas otras, darles demasiada importancia también, ha llegado a afectar mis emociones, llevando a que yo deje de ser yo con mi familia, teniendo momentos en lo que todo está bien, todo está lindo, todo está perfecto, pero yo estoy con una cara de puño, de amargado, con cara de que no me hablen, de que no quiero nada con nadie. Y el Espíritu Santo, en su inmenso amor, me ha mostrado esas malas actitudes, pero muchas veces me echo el loco
diciendo a esto, es una bobada, no le voy a prestar atención, esto ya pasó y ya. Hasta que me ha llevado a comprender que esos pequeños asuntos no resueltos en mi corazón están haciendo que construya un muro entre los demás y yo, poniendo máscaras de perfección, una falsa perfección en mi vida. Entonces tuve que tomar una decisión. O cortaba con estos pequeños temas no resueltos o seguía afectando negativamente a los demás. Y comencé a orar y a trabajar poco a poco, porque he entendido que mi vida con Dios es un proceso. Generalmente son procesos que tardan días, algunas semanas, algunos meses y algunos años. Pero ¿sabes algo? Yo reconocí mi perfección, primero delante de Dios, y poco a poco me ha ido enseñando en cómo seguir caminando con Él a pesar de mis debilidades. Y también decidí contarle a mi esposa y le dije, mira, me ha estado pasando esto me ha afectado, esto me ha pasado y yo no he querido seguir, no quiero seguir igual. Y he sentido que Dios me ha dicho que haga ciertas cosas y mi esposa me decía palabras sabias que confirmaban lo que Dios ya me había dicho. Entonces expuse delante de Dios y mi esposa mi naturaleza imperfecta y en mis debilidades Dios se ha venido perfeccionando. He decidido aceptar que tengo límites y que debo entregar el control a Dios sin importar lo que otros piensen. Hoy quizás tengas curiosidad de qué cosas específicas son y te vas a quedar con la curiosidad por ahora. Quizás en algún momento Dios me permita compartirles como parte de una enseñanza, pero por el momento lo que expongo es que soy vulnerable, que me he equivocado, que yo también lucho con mis emociones porque eso no me va a traer vergüenza y porque tengo y he reconocido que tengo un Padre que me ama. Me ama tanto como ama a cada uno de ustedes, que no quiere dejar hijos en vergüenza, sino que quiere levantar nuestra cabeza para que veamos que Dios ante todo es papá. Un papá que restaura al herido, que sana al enfermo, que levanta al caído y recompensa al fiel. Quiero que sepas que el amor del Padre es tan grande que nos dio a su Hijo Jesús para que muriera en nuestro lugar y Jesús por amor lo entregó todo. Y Él no murió para que Dios tuviera copias, sino para que tuviera hijos naturalmente imperfectos, pero auténticos.